tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Buenos días, los saludo hoy 24 de septiembre, mes de comunión. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Continuamos el enfoque en la iglesia. Estaremos atentos a el cuerpo de Cristo. Tu amistad me hace bien. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro tema general que hemos enfocado en estos últimos domingos sobre la iglesia. Y hoy vamos a ver el cuerpo de Cristo. Ese es nuestro tema para esta mañana, el cuerpo de Cristo. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por permitir que estemos en este lugar. Nuestro corazón está abierto para ti. Necesitamos y deseamos la impartición de tu vida a través de la palabra, Señor. Danos todo tu consejo, Señor. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Recuerdan el tema de hace 8 días? También sobre la iglesia, ¿cuál fue? ¿Seguros? ¿Seguros? Yo soy el que estoy haciendo la pregunta. Porque ustedes me dicen, ¿los sellados? Parece que ustedes me estuvieran preguntando. ¿Cuál fue el tema de hace 8 días? ¿Y quiénes son los sellados? Los 140, ¿sí? 144,000. Ellos todavía no tienen sello. ¿Y dónde va a ser el sello de ellos? ¿Dónde va a ser el sello de ellos? De esos 144,000. En la frente. ¿Y de qué nacionalidad son ellos? Judíos. Si no, usted no tiene chance ahí. Ni necesita. Porque parte del pueblo de Dios no va a ser sellada justo antes de iniciar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ya fuimos sellados. Es un hecho cumplido. Y ese sello es el Espíritu Santo, que también nos dice la palabra que es las arras de nuestra herencia. Un anticipo que tenemos. Nosotros hace 8 días disfrutamos aquí. Hicimos una pausita para que unos hermanos que tenían unas dolencias pudieran participar de ese anticipo. Anticipo porque en la próxima dispensación, que es el milenio, no vamos a tener dolores ni enfermedades. En la próxima dispensación, que es el milenio, vamos a tener lloro y crujir de dientes. Ahí, esta iglesia, ¿cómo se llama? Es que tengo que mirar acá adelante. Estoy me siento como invitado a otro lugar. En el milenio, que es la próxima dispensación, ¿va a haber lloro y crujir de dientes? ¿Sí o no? Sí, y mucho lloro, mucho crujir de dientes. Eso lo aprendimos ampliamente en la palabra. Pero es el tiempo de la restauración de todas las cosas, y como nos enseña Mateo capítulo 8,
se va a cumplir la palabra del profeta Isaías en que el Señor va a sanar toda dolencia, completamente. Eso en el milenio, pero ahorita tenemos, en virtud de la presencia del Espíritu Santo, que es el sello, pero también es las arras, tenemos un anticipo. Esas arras no solamente es garantía, sino también anticipo. Podemos disfrutar hoy en día cosas que son propias de la próxima dispensación. En la próxima dispensación será un disfrute absoluto, completo, total, pero ahorita tenemos unos anticipos. Y yo quisiera que aprovecháramos este tiempo y la convicción que tenemos de eso, de esas arras, para que oráramos particularmente por uno o más hermanos que en este momento necesitan disfrutar ya en este momento ese anticipo, esas arras. Hace unos días nuestro hermano David nos puso allí, nos pidió oración por un amigo de él, ¿recuerdan? Allí en el grupo, ¿sí lo recuerdan? Todos ustedes que están bien pendientes de ese grupo WhatsApp, ¿cierto? No se les pasa una mañana ni una tarde sin mirar, porque ahí tenemos información muy importante como esa, por ejemplo. Y se trataba de un amigo de él que es pastor, y él está con nosotros en esta mañana, el pastor Wilson Huitrago, que como pueden ver allá en la parte de atrás, tiene un excelente gusto por el color, ¿cierto, Andrés? Aquí hay mucho hincha del América, hermano, mira, sino que son muy sandías. Ayer estaba de verde, le están diciendo sandía. Y el pastor necesita disfrutar un anticipo, y nosotros creemos que ese anticipo es de él. Y voy a tener que editar ese video. Y nosotros creemos que ese anticipo es de él. Oh, ok. Cuando usted cree algo, en su espíritu usted siente un grito que dice amén. Le doy una recomendación: déjelo salir por su boca. Eso le hace un daño a las tinieblas, eso le hace un daño a Satanás, eso le hace un daño a la muerte, le hace un daño a la enfermedad, al dolor, le hace mucho daño a lo que no es de Cristo. Así que todos nosotros sabemos que tenemos derecho de un disfrute anticipado de la herencia que tenemos manifiesta de una manera absoluta en la próxima dispensación. ¿Es así? ¿Es así o no? No sé si siente ese amén o no, o lo está. Es que no sé de qué está hablando, pero amén. Lo sabemos, escrito está, lo sabemos y lo hemos experimentado. En estos últimos tiempos que han sido tan difíciles, hemos experimentado eso. Entonces, ¿qué tal si le hacemos una emboscada a nuestro hermano Wilson, que está ahí en la parte de atrás? Si por favor 2 o 3 hermanos van en ese momentico, y le hacemos una emboscada a nuestro hermano Wilson y lo ponemos en las manos del Señor y pedimos que pueda disfrutar en ese momento de ese anticipo. Hermano, por favor le pido que se quede sentadito allí, hermano Wilson. Sí, ahí sentadito, nosotros le vamos a hacer esa emboscada y el Señor se va a encargar de esas rodillas, esas piernas, y toda la iglesia estamos unidos como un solo hombre, conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús ponemos a tu siervo Wilson Huitrago en tus manos, amado. Oramos, Señor, que te glorifiques en su vida. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás. Gracias por lo que le has dado. Gracias porque Él es heredero, coheredero con Cristo. Está sellado, y ese sello mismo es las arras que le permiten en este momento disfrutar ese anticipo. En el nombre de Jesús, hermano Wilson,
sé sano ahora. Sano en el nombre de Jesús. Todo lo que ha afectado tus articulaciones, tus rodillas, yo lo reprendo, lo neutralizo en el nombre de Jesús y hablo esa vida en resurrección fluyendo en tu cuerpo, el Espíritu Santo vivificando tu cuerpo mortal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo tu cuerpo entra en una armonía perfecta conforme al diseño de Dios. Nosotros lo estamos hablando porque lo creemos. Eso es tuyo, conquistado por Cristo en la cruz, para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, porque somos los sellados. Somos los sellados y tenemos en el Señor todas esas bendiciones mostradas en el capítulo 1 de Efesios. Desde el primer domingo que tratamos el tema general de la iglesia, he estado con una amenaza de este tema que por fin vamos a hablar hoy, que es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero les he contado que en la lectura del capítulo 1 hemos encontrado muchas cosas que hablan de la iglesia. De hecho, encontré otra, pero no quise esperar más para poder hablar hoy acerca del cuerpo de Cristo. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo lo tocaremos, que también está ahí en Efesios capítulo 1. Por hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo y para esto le invito a que nos ubiquemos nuevamente en Efesios capítulo 1. Miremos los versos 19 al 23. Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Acerca de la iglesia, hemos visto solamente con el capítulo 1 varias cosas que dice la Biblia acerca de lo que somos como iglesia. Otros apóstoles también escribieron al respecto, pero el apóstol Pablo tiene mucha profundidad al mostrarnos esta revelación que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el apóstol Pablo el que nos dice eso, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En los versículos que acabo de leer vemos un proceso, una secuencia. La iglesia no siempre fue el cuerpo de Cristo. Cristo no siempre fue la cabeza de la iglesia. No siempre los seguidores del Señor fueron su cuerpo. Pero desde un momento vino a ser la iglesia el cuerpo de Cristo. Dice el verso 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Ahí, según el verso 19 y el verso 20, una supereminente grandeza de su poder, ¿que hizo qué? Lo primero que menciona el verso 20 es resucitándole de los muertos. Para que Cristo resucitara de los muertos, se necesitó la supereminente grandeza de su poder. ¿Del poder de quién? En el contexto nos damos cuenta que es del Padre Celestial. Desde el verso 17 lo podríamos verificar. Esa supereminente grandeza del poder del Padre fue la que pudo resucitar a Cristo de entre los muertos.
Pero no queda todo allí. Sigue diciendo, verso 20, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Así que no solamente es la resurrección por la supereminente grandeza del poder de Dios, sino también el hecho de la ascensión. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos menciona en la siguiente parte del verso 20 y el verso 21. La ascensión de Cristo. También, mire que el verso 22 comienza con y. Hay que sumar a lo que ya se ha dicho, lo que está en el verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso también fue por la supereminente grandeza del poder de Dios. Luego viene otra y, sigue sumando, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que eso también hay que sumarlo. ¿Cómo llegamos o cómo llegó la iglesia a ser el cuerpo de Cristo? Gracias a la supereminente grandeza del poder de Dios. No es una cosa pequeña que seamos el cuerpo de Cristo. Se necesitó la supereminente grandeza del poder de Dios para que el Señor resucitara, para que el Señor ascendiera, para que estuviera sobre toda autoridad, sobre toda potestad, y para que fuera cabeza de la iglesia y la iglesia su cuerpo. Sigue diciendo el verso 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Según el contexto de lo que estamos leyendo. La iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Usted puede dar una miradita así a los que estamos y a los que no estamos. Mire, hoy somos poquiticos, ¿sí nota? Algunos enfermos, otros adoloridos en su cuerpo, en su alma. No parece, ¿cierto?, que fuéramos lo que dice la última parte del verso 23, ¿o sí? ¿Qué dice el verso 23 acerca de la iglesia, acerca del cuerpo de Cristo? Que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Si nos vemos como esa plenitud? Con esos dolores de rodilla, con los dolores de todo. En estos días en la casa nos acostamos cansados porque estamos en trasteo, todavía no ha podido terminar ese proceso. Y nos tiramos a la cama, estirándonos, y uno por allá, ¡ay! Y el otro, ¡ay! Y el otro, ¡ay! El concierto del ¡ay! Todo nos duele. No parece que fuéramos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No parece. Pero está escrito que lo somos. Y tenemos esa base, como nos dijo muy bien Milia de ahorita ministrando. Eso lo tenemos, no lo podemos soltar. De ahí no nos podemos mover. Cuando vemos una cosa en la palabra, no importa lo que nuestros ojos físicos estén viendo, esta es la verdad. La palabra es la verdad, no la instantánea como hemos aprendido. Nosotros vemos con nuestros ojos como una instantánea, pero al momentico ya no es esa foto, ya las cosas han evolucionado. Y aquí entre el verso 19 y 23 hay una evolución, hay un proceso, como les decía. Necesitamos cooperar para que esa evolución se dé en nosotros, y de esa manera podemos acercarnos a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Y luego dice, para con nosotros. El año pasado estuvimos por el mes de octubre viendo algunos pasajes de algunos textos de Efesios y de Colosenses,
Y vimos que cuando el apóstol habla de ese poder para con nosotros, esa expresión lo que está indicando es que ese poder se transmite a nosotros. Y esa transmisión de su poder no es en un momento y ya, algo puntual y ya, sino que es un proceso. En ese proceso está incluida la muerte del Señor, la resurrección del Señor, la ascensión del Señor y todo lo que se deriva de allí hasta llegar nosotros a ser su cuerpo y por lo tanto la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dígale a la persona que esté ahí cerquita para que lo recuerde, dígale, es un proceso. Ser la plenitud de Cristo, ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es un proceso. Fundamental que tú y yo estemos en ese proceso, porque si no estamos, entonces, ¿cuándo vamos a mostrar esa semejanza? El Señor tiene todo bajo control y tiene un diseño para que todo aquel que ha creído en Él llegue a ser esa plenitud. Pero es emocionante si colaboramos con Él, porque lo podemos experimentar. No tenemos que esperar mucho para experimentarlo. Bueno, quiero también mostrar aquí en este primer texto de Efesios capítulo 1 que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo directamente. Es como releer. Quiero decir, la iglesia, ¿de qué sustancia está hecha? Solamente de una sola cosa. De Cristo. Cristo como cabeza transfiere toda su riqueza a nosotros para que lleguemos a ser su cuerpo, manifiesto de una manera plena. Necesitamos esa transmisión. Hoy vamos a verlo un poquito más adelante, que el mismo apóstol nos habla de esto. Pero la sustancia, el material de lo que está hecho la iglesia es Cristo mismo. Tendremos que reconocer, tenemos que admitir que algunas cosas nuestras no son Cristo. ¿Has tenido un mal pensamiento en este mes? Ya estamos terminando este mes. ¿Sí? ¿Alguna vez? Te digo, eso no es Cristo. Hay unas cosas que tenemos que no son Cristo. Esas cosas son las que no permiten la manifestación de esa realidad. ¿Cuál? Que nosotros somos la plenitud de Él. Esas cosas opacan, distraen y no dejan que se refleje esa realidad. Pero en la medida que estamos unidos a Cristo, esa transferencia es tan fuerte, tan dinámica, tan intensa, que literalmente, como lo hemos visto en otras ocasiones, va sorbiendo todo lo que no corresponde a Cristo y vamos siendo transformados hasta que podemos manifestar la realidad de Efesios 1:23, ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay unas cosas que son de Cristo y otras cosas que no son de Cristo en este pequeño grupo que estamos reunidos esta mañana acá. Nos toca exponernos delante de Él, exponernos a su presencia para que Él quite de nosotros todo lo que no corresponde y gradualmente vamos manifestando esa realidad. Acompáñame por favor al capítulo 2, Efesios capítulo 2, verso 16. Dice el verso 16:
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el verso 16, a ambos. En los versos previos nos daremos cuenta que habla de dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo no judío, es decir, el pueblo gentil. De los judíos y de los gentiles es lo que dice el verso 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Matando en ella, ¿quién es ella? La cruz. La cruz es clave para hacer cuerpo. No hay manera de hacer cuerpo sin cruz. Porque ¿qué es lo que hace el Señor en la cruz? Hay dos cosas mencionadas explícitamente en el verso 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mediante la cruz tenemos reconciliación con el Señor. Y no solamente nosotros los gentiles, los judíos igual. No son maneras distintas como se predica en muchas partes hoy en día, que los gentiles de una manera se salvan y los judíos de otra no. Es la misma. Es con el mismo nombre, no hay otro nombre, no hay otra manera, no hay otro diseño. Así que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a los judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Saben que desde nuestro punto de vista, un día nosotros escuchamos la palabra, creímos en Cristo y nos reconciliamos nosotros como individualmente, ¿cierto? Tú lo hiciste un día, tú otro día, tú otro día, tú otro día, tú otro, así. En un momento dado nos fuimos reconciliando con el Señor. Desde nuestro punto de vista, esa reconciliación fue individual. Pero desde el punto de vista de Dios no fue individual. ¿Cómo fue desde el punto de vista de Dios? Como dice el verso 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En un solo cuerpo nos reconcilió. Ese es el punto de vista de Dios. Nosotros tenemos que mirar el punto de vista de Dios. Para Dios es muy importante el cuerpo. Nosotros tenemos la tendencia de ser individualistas. Pensamos siempre que hubo un momento donde nosotros nos reconciliamos con Dios, yo con Dios y cada persona con Dios, y es un asunto personal. En ese sentido sí, pero el Señor le da una gran importancia al cuerpo, al punto que, como dice el verso 16, reconcilió a ambos, a judíos y a gentiles, en un solo cuerpo. Además dice, matando en ella las enemistades. En la cruz mató las enemistades. Por eso, cuando en el capítulo anterior que hemos leído, cuando se habla por fin de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ha pasado ya un proceso. Y la primera cosa de ese proceso es la resurrección. Y para que haya resurrección se requiere muerte. Y la muerte del Señor fue una muerte en la cruz. Ahí en la cruz el Señor mató las enemistades. ¿Cuáles son esas enemistades? ¿Qué fue lo que el Señor mató literalmente en la cruz? Mencionemos algunas cosas. Al pecado, los pecados, la enfermedad, al diablo, en el sentido, ¿cómo mató al diablo? ¿En qué sentido? En el sentido que le quitó la autoridad que tenía sobre nosotros. Eso es un hecho cumplido delante del Señor. Hoy el diablo sigue haciendo sus fechorías por un asunto dispensacional. De igual manera como la enfermedad nos toca todavía a nosotros por un asunto dispensacional. Pero así como podemos disfrutar arras para el asunto de las enfermedades o de nuestra sanidad, igual con el asunto de la opresión demoníaca. Pero delante del Señor, todo esto ya lo logró. Él ya mató absolutamente todo. Cuando en Juan 14 vemos que el Señor le dice a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, voy a preparar lugar.
pero en el mismo capítulo él dice, voy y vengo. Él va en la muerte y viene en la resurrección. El preparar el lugar fue irse a la cruz a quitar todos esos obstáculos, a matar esas enemistades, para que nosotros pudiéramos por fin estar en el Padre, que es un tema del apóstol Pablo, un tema recurrente también, no solamente de Juan, sino del apóstol Pablo, para que pudiéramos estar nosotros en el Padre. Nos preparó lugar. El asunto de los pecados, del pecado, de la enfermedad, de la muerte, pero sobre todo, como para hablarlo en un solo término, la antigua creación. Todo llegó a su fin en la cruz. Al llegar la vieja creación a su fin en la cruz, entonces solamente hay cabida para una nueva creación, y en esa nueva creación ambos pueblos están reconciliados, estamos reconciliados con Dios en un solo cuerpo, en el mismo cuerpo. Eso nos dice el apóstol en el capítulo 2. En el capítulo 3, versículos 5 y 6, Efesios 3, versículos 5 y 6, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está diciendo, ratificando las palabras del capítulo 2, hablando específicamente de los gentiles, porque en el capítulo 3 el apóstol Pablo hace un recuento del encargo que el Señor le dio de ministrar a los gentiles, y dice en el verso 6 que los gentiles son coherederos, aludiendo a otro pueblo, a los judíos, que eran los únicos herederos, pero ahora los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo que pertenecía a ¿quién? Los judíos inicialmente. Recordemos ese orden que vemos en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, los judíos iniciaron la iglesia, no habían gentiles allí como parte del cuerpo, pero luego en el capítulo 10 de Hechos vienen los gentiles, primero los judíos, luego los gentiles. Ese es el orden que respeta el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero después dice también al griego, al no judío. Ese es ese orden. Así que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice miembros del mismo cuerpo y copartícipes. El hecho de pertenecer al mismo cuerpo nos hace heredar lo mismo que ellos heredan. Lo mismo, las promesas ya no son solamente para ellos, sino para nosotros. Ahora, dice por medio del Evangelio. Eso no solamente nos nivela, por decirlo de alguna manera, nosotros los gentiles, sino que a ellos también los dejan en la misma categoría. Ellos tienen que creer en el Evangelio para poder aprovechar esas promesas. Es un asunto que el apóstol Pablo explica cuando escribe a los romanos y cuando escribe a la iglesia en Galacia acerca de los hijos de Abraham o descendientes de Abraham, que no es por la carne sino por la fe, es por creer en el Evangelio. Siempre es eso. Vemos entonces en el capítulo 2 y capítulo 3 que tanto judíos como gentiles formamos el mismo cuerpo, no otro, el mismo cuerpo. Miremos por favor en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el versículo 11 menciona unas personas con unas funciones muy importantes. Diga funciones.
Ahora diga jerarquía. Nosotros como iglesia hemos tenido una lucha con eso. Hemos confundido funciones con jerarquía. Y yo creo que por eso es que a tantos siervos les gusta que los llamen apóstoles. ¿Usted no ha notado eso? Yo lo he notado. Apóstoles o profetas. Antes se hablaba mucho de pastores. Ahora se habla más de apóstoles y profetas. De cierta manera suena con más jerarquía. Pero vamos a ver aquí en ese capítulo que no es un asunto de jerarquía, sino que es un asunto de función. Estos del verso 11 no son más que los otros. Los que son, como dice el verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no son más que los otros que no tienen estas funciones. Son lo mismo, la misma jerarquía. Cuando usted salude a un apóstol, si le hace una reverencia a ese apóstol, la misma reverencia se la tiene que hacer al ujier o al maestro de niños o al salmista o al que hace el aseo. La misma reverencia, porque no es un asunto de jerarquía, es un asunto de función. De pronto nos tendríamos que enfocar un poco en el capítulo 4 para mirarlo con más claridad, pero por ahora solamente se lo menciono y con un poco más adelantico también el apóstol lo ratifica en los versos siguientes. Ahora, dice el verso 11, él mismo constituyó, él mismo es el Señor. El Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 nos dice el propósito, la meta, el objetivo, ¿cuál es? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuáles son los santos? ¿Cuáles son los santos? Lo vimos reciente, la iglesia, ¿cierto? ¿Esos del verso 11 no son santos? Sí, ¿son parte de los santos? O sea que también están involucrados allí. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego en su Biblia aparece un signo que es muy importante. ¿Cómo se llama ese signo? Coma. Luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa figura o ese arreglo gramatical de ir separado por comitas, unas frases, a veces unas palabras, unas oraciones, hemos visto que indican que son de la misma categoría y muchas veces son sinónimos. De tal manera que dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Además que está separado por comas, ambas empiezan por para, mostrando, esa palabra para muestra propósito. Dice, para la obra del ministerio. Luego, para la edificación del cuerpo de Cristo. Según Efesios capítulo 4, verso 12, ¿cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es? La edificación del cuerpo. Miren, más agresivo, dicho de esta manera, cualquier cosa que no sea para la edificación del cuerpo, no entra en la categoría de... ¿En qué categoría? Cualquier cosa que no sea para la edificación del cuerpo de Cristo no se puede considerar ¿qué? Obra del ministerio.
No se puede considerar. Muy bonito, muy importante, muy brillante, espectacular. Aplauso, sirve para aplaudir. Sirve para fama. Pero si no está edificando el cuerpo, no es obra del ministerio. La obra del ministerio, ¿cuál es? La edificación del cuerpo. La edificación del cuerpo de Cristo, según dice el verso 12. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que esa edificación mencionada en el verso 12, edificación del cuerpo de Cristo, tiene un tope, tiene un límite. Y ese límite está marcado por tres cosas, tres fines, tres metas específicas mencionadas en el verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos, lo primero es, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la primera. La segunda, a un varón perfecto. Y la tercera, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esas tres cosas muestran el tope. Cuando logremos eso, ahí ya no es necesario más la obra del ministerio. Ahí ya no va a ser más necesario que la gente trabaje en edificación del cuerpo de Cristo. Pero mientras tanto, sí se requiere. Haciendo una pausita allí, terminando el verso 13, pregunto, ¿los mencionados en el versículo 11 necesitarán ser edificados? Porque todavía no han llegado a las metas señaladas del verso 13. Entonces, ellos no solamente son parte de los santos, sino que también tienen las mismas necesidades de los santos. También se benefician de la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire, el verso 14 dice, para que ya no seamos niños. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Dígale a la persona que está ahí cerquita, tienes que crecer. ¿Y cuál es ese crecimiento? Según dice el verso 14, para que ya no seamos, verso 15, perdón, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, como lo mencionado en el capítulo 1, verso 19 al 23, es decir, la transferencia de la cabeza que es Cristo a su cuerpo. Esa transferencia, como les decía, no es un momento y ya, sino que es una transferencia continua. Aquí el Señor está transfiriendo a su cuerpo de la cabeza, que es Cristo, está transfiriendo sus riquezas. Esa es la manera como crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero dice también, sino que siguiendo la verdad en amor. Seguimos la verdad, seguimos la palabra, lo que está escrito en la palabra, la seguimos, la agarramos, perseveramos en ella. Dice el verso 15, y crecemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nota que el verso 16 deja como un sello, una firma, que ratifica que el asunto mencionado en los versículos anteriores no es un asunto de jerarquía, sino que es un asunto de función. Porque dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Yo te ayudo, tú me ayudas. Según la actividad propia de cada miembro. Mire que según la actividad, no según la jerarquía. Es según la actividad. Eso es un asunto de función, no de rangos.
El Señor, no recuerdo, tal vez tiene que ser en Mateo porque nos habla de los diseños. Tal vez capítulo 23, si alguno lo encuentra, no ahorita, porque no se vaya a distraer buscándolo, pero me lo manda al WhatsApp cuando lo encuentre esta tarde o mañana. Que el Señor dice que Él es el Señor, Él es el Maestro, y que todos nosotros somos hermanos. Punto. O sea, no hay categorías, no hay rangos. No hay rangos. Todos somos cuerpo, todos somos santos, todos nos necesitamos y todos nos debemos ayudar mutuamente según la actividad propia de cada miembro. El pie me ayuda con lo que él hace y el izquierdo inclusive es distinto a lo que hace el derecho. Y el pie no puede hacer lo que hace la pestaña, ni lo que hace el oído. ¿Usted se imagina el oído tratando de hacer lo que hace el páncreas? ¿Se imagina el hígado tratando de hacer lo que hace una muela? ¿Se imagina una muela tratando de escuchar la palabra? Eso es un asunto de función. Hay unas partes de tu cuerpo que de pronto no te gustan. Por ejemplo, yo en mi caso, a mí no me gusta mi vesícula, no me gusta. Me ha traído muchos problemas. Bueno, tampoco me gusta mi hígado. Viéndolo bien, mi páncreas tampoco es que me guste mucho. Entonces, quito todos los órganos que no me gusten. No es un asunto de rango, no es un asunto de jerarquía, no es un asunto de gusto, es un asunto de función. Necesitamos todos esos órganos, necesitamos todos esos miembros, cada uno cumpliendo con su respectiva función. Lo necesitamos. Es un asunto de función, es un asunto de actividad. Y el propósito es, como termina diciendo ese trozo, ese texto en el verso 16, para ir edificándose en amor. El propósito es la edificación del cuerpo. Todos los miembros estamos necesitándonos, estamos ayudándonos mutuamente. Todos, inclusive los del versículo 11, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, son parte de los santos, son miembros del mismo cuerpo. Y todos los santos, todo el cuerpo ayuda a la edificación del cuerpo. El cuerpo edifica al cuerpo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Para qué necesitamos ser edificados? Porque necesitamos llegar a una estatura, a la plenitud del Señor Jesús. Cuando lleguemos allí, ya se terminó la obra del ministerio. Ahora vendrá otra cosa. Pero mientras tanto, nos tenemos que enfocar en la edificación. Dígale a la persona que está ahí cerquita, dele un codazo así suave, suave. Dígale, por eso es necesario que hagas un discipulado. Dígale. Algunos en el cuerpo de Cristo no consideran tan relevante el discipulado. Y no es que no sean fieles o que no amen al Señor, lo aman. Pero de pronto no han entendido la importancia de el discipulado. El discipulado el Señor lo ha diseñado con el propósito de edificar. Y ahí ha puesto unas personas que no son más grandes que nosotros, porque no es un asunto de jerarquía, sino un asunto de función. Y esas personas nos ayudan a comprender algunas cosas que necesitamos comprender. El discipulado tiene la ventaja que se hace de una manera sistemática, barriendo ciertas áreas. Entonces ganamos mucho. Podríamos hacer unas gráficas, como teníamos un jefe común, Alba Lucía y yo, que siempre hacía una gráfica, y con esa gráfica me hizo enamorar de ese proyecto de él allí en la Universidad del Valle. Podríamos
hacer una gráfica de la madurez o el crecimiento, la edificación de las personas que han hecho un discipulado versus las personas que no lo han hecho. Acá nos habla el verso 14 para que ya no seamos niños fluctuantes. Podemos tener 70, 80, 90, 100 años, como va a cumplir nuestra hermana Silveria, y ser niños. Viene un ataque del diablo o un malentendido y hasta ahí empezamos a hacer nuestro literal berrinche. O vienen y nos hablan una palabra, o encontramos en internet una prédica de una cosa que no es conforme a la palabra y nos dejamos arrastrar. ¿Qué nos falta? Dejar de ser niños. Tenemos que madurar, como decíamos la otra vez, ¿cierto? TQM. TQM es una palabra especial para este mes de septiembre. Tenemos que madurar. No podemos quedarnos como niños, tenemos que crecer. Ese crecimiento es un crecimiento en vida. La vida del Señor, literalmente la vida del Señor va creciendo en nosotros. Esa es la edificación del cuerpo de Cristo. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es como una síntesis de lo que hemos hablado hasta aquí. Y esta síntesis viene como anillo al dedo en el momento preciso. Lo pone el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos. He hablado en otras ocasiones de esta preciosa carta, como la estructura que tiene, como del capítulo 1 al capítulo 8 nos habla de las misericordias de Dios, de las muchas misericordias de Dios, muchos beneficios que tenemos por creer en el Señor, capítulo 1 al capítulo 8. Luego en el capítulo 9, 10 y 11 encontramos una especie de paréntesis que nos habla del pueblo de Israel, pero respecto a los gentiles. Ese paréntesis sirve para incluir al pueblo de Israel en el mismo grupo, en el mismo paquete, en la misma necesidad de todos los demás, necesidad que ya se ha hablado o se ha satisfecho entre los capítulos 1 y 8. Así que del capítulo 8 podríamos saltar al capítulo 12, ya que 9, 10 y 11 es una especie de paréntesis. En el capítulo 8 termina hablando Pablo de todas las misericordias, todos los favores de Dios, y en el capítulo 12 empieza el versículo 1 diciendo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Después de todas esas bendiciones, ahora él introduce otro asunto. ¿Y cuál es el asunto que introduce? El cuerpo de Cristo. ¿Para qué son todas esas cosas que hemos ganado, que hemos disfrutado entre el capítulo 1 y capítulo 8 de Romanos? Para producir el cuerpo de Cristo. Particularmente en el capítulo 5 nos habla de la libertad de los pecados. Capítulo 6 nos habla de la libertad del pecado, es decir, de la ley interna del pecado. Capítulo 7, la libertad de la ley. ¿Recuerdan? Capítulo 8 de andar en el Espíritu, esa libertad de andar en el Espíritu. Y después de todo eso, entonces ahora sí introduce el cuerpo de Cristo en el capítulo 12. Y desde el capítulo 12 hasta el final de la carta no habla de otro tema sino del cuerpo de Cristo, de una vida de iglesia.
Así que, ¿para qué son todas las misericordias del Señor? Para la formación del cuerpo de Cristo. No somos ruedas sueltas. Usted no ve, espero que no le toque ver, ve, el pastor Orlando está por acá y mira el hígado por allá y mira el dedo meñique por acá, sino que todo va junto. Eso es un cuerpo. No eres un miembro aislado. Por eso cuando no tienes comunión con los demás miembros, no te sientes bien. Espiritualmente no. Carnalmente sí. ¿Te quieres sentir bien carnalmente? Aléjate de la comunión. El diablo te va a seducir, te va a embotar para que te sientas muy cómodo. Pero te marchitas espiritualmente. Es una trampa peligrosísima. Porque sí se siente un bienestar. No te voy a decir que no. Uy, no, eso es horrible. No es horrible. En la carne te puedes sentir muy bien, pero es tu destrucción. Si miras el cuadro completo, te vas a dar cuenta que tienes que buscar del Señor, tienes que buscar la comunión, porque eres miembro del mismo cuerpo. Miremos por favor en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Hay dos mitos que quisiera, para terminar, quisiera leer prácticamente. Los mitos, me gusta ser enfático con esto porque escrito está. Dice 1 Corintios capítulo 12, el verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay un mito en la iglesia del Señor y es acerca del bautismo en el Espíritu. De eso hablamos recientemente. De hecho hay muchos libros que hablan del asunto, de muchas experiencias, y la experiencia es vital, pero la experiencia va de la mano con la palabra. Una experiencia que no sea conforme a la palabra, ¿para qué? Y el verbo ser está conjugado en un tiempo muy claro aquí en el versículo 13. ¿Usted me puede decir cuál es el tiempo? Dice, porque por un solo espíritu fuimos. ¿Qué tiempo? Pasado, o sea que es un hecho cumplido. Entonces algunos dicen, no, es que algunos sí han sido ya bautizados en el Espíritu, pero otros no. Pero ¿qué sigue diciendo el verso 13? Porque por un solo Espíritu fuimos todos. Hecho cumplido. ¿Quiénes? Todos los creyentes. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo llegamos a ser parte de un cuerpo? ¿Cómo es nuestro bautismo para ser tenidos como parte del mismo cuerpo? Como dice el verso 13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, como lo mencioné ahorita, el pueblo judío, Hechos capítulo 10, el pueblo gentil, y ahí ya quedó todo el pueblo de Dios, bautizados. Todos fuimos bautizados. Cuando tú recibes a Cristo, ya tienes todo lo que ellos disfrutaron. Y me gusta mencionar el libro La maravillosa vida llena del Espíritu Santo del pastor Charles Stanley, que hace poco falleció. Él explica unos textos de Hechos que parecieran como excepcionales, que son justo lo que algunos siervos utilizan para decir, no. Algunos son bautizados en el Espíritu y otros no, necesitan recibir ese bautismo. Y agregan algo más. La evidencia que tenga ese bautismo es que hablan en lenguas, lo cual no está en la Biblia, pero sí lo puedes encontrar en muchos libros escritos.
Entonces, ya que estamos hablando de cuerpo, me gusta decir, no me gusta ni predicar, sino leer el verso 13, que dice categóricamente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio, tiempo pasado, a beber de un mismo espíritu. Yo creo lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Yo le animo que usted también crea, y le animo que los que ven esa prédica más adelante en el canal de YouTube crean que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es la verdad, está escrito. Otro mito, aquí mismo en el capítulo 12, por favor, versos 27 al 31, con esto tratamos de terminar. Capítulo 12, versos 27 al 31 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego vienen unas preguntas, y yo quisiera que usted se animara a contestarle al apóstol esas preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Usted qué cree? ¿Sí? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? A ese sí contestamos que sí. Pero hay millones de siervos de Dios, de hijos, de gente en el pueblo de Dios que dicen que sí. Y si alguno no habla en lenguas, entonces dice: no, necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Leí un testimonio de un pastor que estuvo practicando hablar en lenguas 1 año. Y cuando logró hablar en lenguas después de ese ejercicio, se sintió igual o peor de vacío que antes. Sigue el apóstol preguntando en la última parte del verso 30: ¿interpretan todos? No. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de decir algo que la Escritura deja con tanta claridad? Miren, si hay algo que está muy claro en las Escrituras, es el hablar en lenguas. El apóstol Pablo no dedicó tanto a otros dones como de hablar en lenguas. Y lo que él dice, compárelo con lo que se predica o con lo que dicen los libros que han sacado al respecto, y te das cuenta que una diferencia terrible. Como que lo mejor para escribir o hablar acerca del hablar en lenguas es ignorar lo que el apóstol Pablo diga. Así que si no tienes dones de sanidades, es porque necesitas todavía el bautismo del Espíritu Santo. No, porque no todos hacen esto o aquello. Vuelvo a decir, es un asunto de función. ¿Todos son buenos para ayudar? Vamos con ese punto. ¿Todos son buenos para ayudar? Ay, hermano, usted vea, ya lo quisiera ver usted en un aprieto y que necesitara unas personas claves para que le ayuden, y las personas que justamente están en ese momento van a hacerle todo al revés, por más que usted les explique. Mientras que hay otros que no hay que decirles nada, una mirada y ¡pum!, lo hicieron. Porque es una cuestión de función. Ahora, a pesar de que no todos tengan ese don de ayuda o de servicio, a pesar de eso, que alguien no lo tenga, ¿puede ayudar? Sí, claro que sí. Porque no es una manifestación de la persona en sí, sino que es una manifestación del Espíritu Santo. Y la persona tiene el Espíritu, sí, entonces se puede manifestar el Espíritu en esa persona. ¿Todos tienen dones de sanidades? No, pero una persona que sabe que no tiene el don de sanidad, ¿podría orar por un enfermo y el enfermo sanar? Claro, porque no es una manifestación de la misma persona, sino del Espíritu Santo que está en la persona. Una persona que no predica, que no es profeta,
¿Podría profetizar o podría predicar? Sí, porque es el espíritu, no la persona. Antes mejor. Usted no predica, usted no me da hasta miedo. Mejor, porque lo que le salga de por su boca es puro. Usted no se va a inventar nada. Usted no es un predicador profesional que ya tiene un sermón prefabricado, sino que usted le toca es depender del Señor. Usted abre la boca y el Señor va a hablar. Así que es una manifestación del Espíritu Santo, pero no debemos entonces pretender que todos hagan lo mismo, que todos ven, así como el ojo, la oreja y la nariz y el pelo también van a ver. No, cada miembro tiene su propia actividad. ¿Y para qué es esa actividad? Dice el verso 31, procurad pues los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? ¿El de sanidades? No. ¿O sí? ¿O el de lenguas? No. ¿O el de interpretación de lenguas? ¿O el de milagros? ¿O el de fe? ¿El de ayudas? ¿Cuál? ¿Cuáles son los dones mejores? Porque dice, procurad pues los dones mejores. ¿Saben cuáles son los dones mejores? ¿Para qué son los dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los dones mejores? Los que tu iglesia local particularmente en un momento dado necesite para ser edificada. Ese es. Entonces, hay muchos enfermos, se necesita urgentemente ese don. Amén. Ahora dice, mas yo os muestro un camino más excelente, y ese abre la introducción para el capítulo 13, y en el capítulo 13 nos habla de el amor. Ese es el camino más excelente. La edificación, queridos hermanos, depende del amor. Nosotros somos edificados en amor. Fuera del amor no podemos ser edificados. La edificación no es por el conocimiento. La edificación no es por impartir conocimiento. El conocimiento puede ser hasta dañino. Puede envanecer. Mientras que el amor no es dañino. Nunca. El amor edifica. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Ese es el sello para que sea algo para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, los que son aquí, riñones, rodillas, piernas, pies, ojos, boca, lengua, nos ponemos de pie. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus diseños. Oramos, Señor, que nos reveles esta palabra, Señor, para que nosotros podamos conducirnos en conformidad. Que podamos, Señor, ayudarnos mutuamente, que podamos crecer en amor, que podamos crecer, que podamos ayudarnos entre todos para crecer. Dejar de ser niños, madurar, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. A ti, Señor, y solamente a ti te damos toda gloria, toda honra y honor por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.